Bienvenidos a la presentación creada por Gabriela Peñalosa, Emilia Albornoz, Álvaro Torres, Caterín Sánchez y mi persona, Lice Sarmiento, los cuales somos profesionales en formación de la Escuela de Administración de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales, FACES, de la Ilustre Universidad de los Andes, Mérida, Estado Mérida, Venezuela. La misma trata de teoría de juegos, tema asignado al programa de métodos cuantitativos para la gerencia 2, anteriormente llamada Decisiones 2. El siguiente material fue creado con la finalidad de brindar una herramienta a los distintos compañeros de esta y otras universidades, así como a personas interesadas. De igual forma, cumplir con las expectativas del profesor a cargo, magíster en Administración, Mención y Finanzas, Karemir Suespun Coelho, de usar nuestros conocimientos con la innovación de la tecnología e implementar herramientas para nuestro futuro como entes en la toma de decisiones. Gracias. La teoría de juego es un área de la matemática aplicada que utiliza modelos para estudiar interacciones en estructuras formalizadas de incentivos y llevar a cabo de procesos de decisión. Es aplicada a la gestión, a la estrategia, a la psicología o incluso en la biología, en las políticas y hasta ganar jugando al fútbol. En teoría de juego se suele utilizar matrices y árboles de decisión como herramientas para comprender mejor los razonamientos que llevan de un punto a otro, ayuda a analizar los problemas de optimización interactiva. La teoría de juego fue creada por von Neumann y Monet en su libro clásico La teoría del comportamiento de los juegos, publicado en 1944. Otros ya habían anticipado algunas ideas, como fueron los economistas Goldman y Andrew. Fueron particularmente innovadores en el siglo XIX. Von Neumann y Monet investigaron dos planteamientos distintos de la teoría de juegos. El primero de ellos es el planteamiento estratégico o no cooperativo. Este planteamiento requiere especificar detalladamente lo que los jugadores pueden y no pueden hacer durante el juego. Después buscar a cada jugador que tenga una estrategia óptima. Lo que es mejor para un jugador depende de que los otros jugadores piensan hacer. Y esto a su vez depende de lo que ellos piensan de lo que el jugador quiere. Von Neumann y Monet resolvieron este problema en el caso particular de juegos con dos jugadores, cuyos intereses son diametralmente opuestos. A estos juegos se les llama estrictamente competitivos o de suma cero, porque cualquier ganancia para un jugador siempre se equilibra exactamente por una pérdida suficiente para otro jugador. El ajedrez y el póker son juegos tratados habitualmente como juegos de suma cero. La segunda parte del libro de ambos desarrollaron el planteamiento coalicional o cooperativo, en el que buscaron describir la conducta óptima en juegos con muchos jugadores, puesto que este es un problema mucho más difícil. Puede sorprender que los resultados fueran mucho menos precisos que los alcanzados para el caso de suma cero en el jugador. En particular, von Neumann y Monet abandonaron todo intento de especificar estrategias óptimas para jugadores individuales. En lugar de ello, se propusieron clasificar los modelos de formación de coaliciones o cooperativos que son consistentes con conductas racionales óptimas. Se denomina juego a la situación interactiva especificada por el conjunto de participantes, los posibles cursos de acción que puede seguir cada participante y el conjunto de estrategia. Es un plan de acciones completo que se lleva a cabo cuando se juega el juego. Se expresa antes de que comience el juego y prescribe cada decisión que los agentes deben tomar durante el transcurso del juego, dada la información disponible para el agente. La estrategia puede incluir movimientos aleatorios. El resultado de los juegos. El resultado de un juego es una cierta asignación de utilidades finales. Forma normal versus forma extensiva de los juegos. En juegos de forma normal, los jugadores se mueven simultáneamente. Si el conjunto de estrategias es discreto y finito. Un juego en forma extensiva especifica el orden completo de movimientos a través de la dirección del juego, generalmente en un árbol de juegos. Juegos N por N. Una forma de juego de dos jugadores, en el cual un jugador tiene N acciones posibles y el otro tiene N acciones. Estrategia dominante. Una estrategia dominante es aquella elección que
de juegos es una representación de un juego que describe la estructura temporal de un juego en forma extensiva. Juego repetido. En un juego repetido, un grupo fijo de jugadores juega un juego dado repetidamente, observando el resultado de todas las jugadas pasadas antes que comience la siguiente jugada. Importancia de la teoría de juegos. Estudiar teoría de juegos se ha convertido en un elemento fundamental dentro de la formación científica. Esta forma de análisis económico se basa en la observación, estudio y formalización de las opciones que el agente económico individual tiene a su disposición cuando se enfrenta a una toma de decisión con una posibilidad de resultados posible a través de la modelación de estas óptimas que le permitan maximizar su riesgo. El estudio de los juegos ha inspirado a científicos de todos los tiempos para el desarrollo y modelos matemáticos de toma de decisiones. La estadística es una rama de las matemáticas, específicamente de los cálculos para diseñar estrategias vencedoras en juegos teatrales, así como la toma de decisiones para la decisiones. Basada en la teoría de decisiones, la teoría de juegos se diferencia de esta al considerar la elección de una conducta óptima de participar, buscando simular la naturaleza de la relación humana en cuanto a la manifestación del beneficio. Los juegos utilizan constantemente la formulación matemática, la teoría de probabilidades y la programación lineal, estableciendo criterios de asignación óptima y decisión bajo riesgo y rentabilidad de una cartera de inversiones. Estrategia mixta, también llamada estrategia mezclada, es una generalización de las estrategias mixtas usada para describir la selección aleatoria de entre varias posibles estrategias, lo que determina siempre una distribución de probabilidad sobre el vector de estrategias de cada jugador, es decir, es aquella en la que el jugador asigna una probabilidad estrictamente positiva a cada estrategia. Forma extensiva de un juego. Un juego en forma extensiva es una especificación de un juego en la teoría de juegos, que permite, como su nombre sugiere, la representación explícita de una serie de aspectos importantes, como la secuencia de movimientos posibles de los jugadores, sus elecciones en cada punto de decisión, lo imperfecto de la información que cada jugador tiene de algunos movimientos del otro jugador cuando él toma una decisión, y sus ganancias para todos los resultados posibles del juego. Juegos en forma extensiva también permitir la representación de la información incompleta en forma de casualidades codificadas como se mueve por naturaleza. Juegos finitos en forma extensiva. Un juego de n jugadores en forma extensiva consiste en lo siguiente: un conjunto finito de n jugadores racionales, un árbol con raíz llamado el árbol de juego, cada terminal llamada hoja, nodo del árbol de juego tiene una n tupla de pagos, es decir, hay una ganancia para cada jugador al final de cada juego posible. Una partición de los nodos no terminales del árbol de juego en n más 1, subconjuntos, uno para cada jugador racional y con un subconjunto especial para un jugador ficticio llamado chance o la naturaleza. Cada jugador subconjunto de nodos, que se conoce como los nodos del jugador. Un juego de información completa, por lo tanto, tiene un conjunto vacío de nodos de azar. Cada nodo aleatorio de un jugador tiene una distribución de probabilidad sobre los resultados salientes. Información perfecta y completa. Una completa representación en forma extensiva especifica: 1. Los jugadores de un juego. 2. Para todos los jugadores de todas las oportunidades que tienen que moverse. 3. Lo que cada jugador puede hacer en cada uno de sus movimientos. 4. Lo que cada jugador sabe con cada movimiento. 5. Los pagos recibidos por cada jugador para cada combinación posible de movimientos. Información imperfecta. Una ventaja de representar el juego de esta manera es que está claro lo que el orden del juego. El árbol muestra claramente que el jugador 1 mueve primero y el jugador 2 observa este movimiento. Sin embargo, en algunos juegos del juego no ocurre así. Un jugador no siempre observa la elección del otro
Por ejemplo, movimientos pueden ser simultáneos o un movimiento puede estar oculto. Un conjunto de información es un conjunto de nodos de decisión de tal manera que 1. Cada nodo del conjunto pertenece a uno de los jugadores. 2. Cuando el juego llegue al conjunto de información, el jugador con el movimiento no puede diferenciar entre los nodos del conjunto de información. Es decir, si el conjunto de datos contiene más de un nodo, el jugador al que pertenece ese grupo no sabe qué nodo en el conjunto se ha alcanzado. En forma extensiva, un conjunto de información se indica mediante una línea de puntos que conectan todos los nodos en un conjunto, o a veces por un bucle dibujado alrededor de todos los nodos en ese conjunto. Si un juego tiene un conjunto de información con más de un miembro de ese partido, se dice que tiene información imperfecta. Un juego con información perfecta es tal que en cualquier momento de la partida cada jugador sabe exactamente lo que ha ocurrido antes en el juego. Cualquier juego sin información perfecta tiene información imperfecta. Teoría de Nash o equilibrio de Nash. Un equilibrio de Nash es una situación en la cual todos los jugadores han puesto en práctica y saben que lo han hecho una estrategia que maximiza sus ganancias dadas las estrategias de los otros. Consecuentemente, ningún jugador tiene ningún incentivo para modificar individualmente su estrategia. En términos económicos, es un tipo de equilibrio de competencia imperfecta que describe la situación de varias empresas compitiendo por el mercado en un mismo bien y que pueden elegir cuánto producir para intentar maximizar su ganancia. El concepto de equilibrio de Nash comienza su desarrollo con Anthony Augustin Court y su trabajo sobre oligopolios en 1838. En este se plantea el modelo de varias empresas que compiten por el mercado de un mismo bien y que pueden elegir cuánto producir para intentar maximizar su ganancia en función de la producción de las otras. Se establece un equilibrio de Korn cuando la producción de cada empresa maximiza sus beneficios dada la producción de las otras empresas, lo que es una situación de estrategia pura en equilibrio de Nash. Los equilibrios de Nash en estrategias puras son limitadas en muchos aspectos, y fue con el desarrollo de la teoría moderna de juegos que surgen los equilibrios en estrategias mixtas. El concepto de equilibrio para este tipo de estrategia fue introducido por John von Neumann y Oscar Morgen en su libro Theory of Game and Economic Theory, 1944, aunque solo trataron los equilibrios para el caso especial de juego de suma cero. Fue John Burns quien en su tesis de doctorado en 1951 define el equilibrio que hoy lleva su nombre de Nash. Nash, posteriormente, ganaría un premio Nobel en el año 1994 por la amplia gama de aplicaciones que tuvo este concepto en diversas ramas de la ciencia. Juego de coordinación, juego de la gallina. Este juego es un juego de coordinación al conducir. Las opciones son o conducir por la derecha o conducir por la izquierda. 100 significa que no se produce un choque y 0 significa que sí se produce. El primer número en cada celda indica la ganancia del primer jugador, cuyas opciones se muestran a la izquierda, y el segundo la ganancia del segundo jugador, cuyas opciones se muestran encima, como lo vemos en el cuadro siguiente. En este caso hay dos equilibrios de Nash, con estrategias puras, cuando ambos conducen por la derecha o ambos conducen por la izquierda. Esto ayuda a explicar por qué en casi todo el mundo se conduce por el mismo lado, a la derecha, y como en Inglaterra, al ser una isla y no empeorar su pago por no coordinarse con los demás países, se mantuvo la estrategia de conducir por la izquierda.